Ya a ver si pones el desarrollo los cambios a nivel urogenital. Muy bien, ahí, ¿no? Entonces, hay un ligero aumento de tamaño, ¿no? Del riñón. Y lo más importante, pues, que va a haber dentro de las funciones, aquí nos comenta su compañero que había un aumento, ¿no? De la tasa de filtración glomerular y del flujo plasmático renal, ¿verdad? Entonces, el, por qué es que aumenta el flujo, la tasa de filtración glomerular, Erasmo? Erasmo, ¿me escuchas? Sí, A ver, doctora, sí, parece sí, que sí, la escucho. Doctora, ya, ¿usted me escucha? Erasmo. Sí, sí. A ver, recién te escucho, pero te decía, ¿no? O sea, ¿por qué hay un ligero? ¿Qué has puesto ahí? La exposición sería bueno que lo pongas. Ya. Bueno, entonces nos Ya, decía que, les decía, ¿no? ¿Por qué, Erasmo, por qué es que la tasa de filtración glomerular aumenta? ya, doctora, porque, bueno, va a haber más esto. eh, Va a haber una modificación, doctora, a nivel renal, más que todo, porque va a aumentar la tasa de filtración glomerular, ¿no? Claro, ¿por qué Eh, aumenta la tasa de filtración glomerular? Porque hay un incremento, doctora, a nivel sanguíneo también. Ujú. ¿Qué aumenta? O sea, por qué Aumenta se el entiende volumen. que la tasa de filtración, exacto, ¿no? Hay un mayor volumen, hay una hipervolemia. Y esto nos va a llevar, como les decía, a una hemodilución, ¿no? La hemodilución. Y con la hemodilución, ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿qué hace que esta tasa de filtración glomerular tenga que aumentar? Disminuye, obviamente que va a haber una disminución, entre comillas, ¿no? Que es dilucional, ¿no? Una disminución de la concentración de proteínas. Y por lo tanto, si disminuye las proteínas, ¿qué va a suceder? O sea, si disminuye las proteínas, disminuye a ver, ¿quién cree? ¿Qué es lo que sucede? A ver, ¿qué creen? Doris. Si a nivel, ¿qué presión es la que va a disminuir? Si hay una gran hemodilución, va a haber un aumento del Oncótica. volumen. Muy bien, Jules. Exacto, claro, ¿no? Muy bien, Jules. Muy bien, Brian, Doris. Entonces, lo que va a suceder es que va a haber un aumento de la presión oncótica perdón, una disminución de la presión oncótica, ¿no? Entonces, con esto, al disminuir la presión oncótica, pues obviamente que la tasa de filtración glomerular va a tener que aumentar, ¿no? Aumenta. ¿Y en cuánto será que aumenta? A ver, alguien. ¿En cuánto aumenta la tasa de filtración glomerular? ¿Hasta cuánto? Es un 50%, creo. Muy bien, Shareli. No aumenta hasta un 50 por 50, ya esto, pero esto lo hace a final del segundo trimestre, ¿no? Ya para el segundo trimestre es que aumenta, ¿no? Va aumentando poco a poco. Esta tasa de filtración glomerular va aumentando poco a poco desde el inicio del embarazo, ¿no? Desde el inicio del embarazo. Y bueno, ya que estamos hablando en el embarazo, en el puerperio, ¿qué va a suceder? Esta tasa de filtración glomerular todavía va a seguir alta, ¿no? Va a seguir alta. ¿Por qué? Porque la presión oncótica todavía, acuérdense que viene hemodilución y esto no va a desaparecer rápido, ¿no? Eh, y esto va a durar más o menos hasta el primer o segundo mes, ¿no? Del puerperio, por esta hipervolemia, ¿no? Puede durar así, hasta un mes, no tanto 2 meses, hasta un mes puede llegar a durar este hipervolemia y con eso pues va bajando los edemas, ¿no? Al inicio los edemas incluso todavía se notan mucho más los edemas a nivel de miembros inferiores en el puerperio porque todo ese volumen que ha estado, ¿no? En todo el cuerpo es que
poco a poco va a ir bajando o va a aumentar la diuresis y, y a nivel de los miembros inferiores se nota más, ¿no? Porque ya no hay un útero que esté comprimiendo, ya no hay un útero que esté comprimiendo las venas, las arterias y por lo tanto facilita el retorno venoso, ¿no? Bien, la siguiente lámina, por favor, Erasmo. La siguiente lámina. Hay una, no sé si hablaste, bueno, antes Sí, de esto, doctora. hay una hormona ¿Se también, ve, ¿no? doctora? Sí, se ve. Entonces, va a haber todavía, mm, va a haber un aumento también de otra hormona, ¿no? La relaxina. ¿Qué leíste algo sobre la relaxina, Waldir? Waldir. Sobre la relaxina, no, doctora, la verdad no. Ujú. La relaxina también es una hormona que se va a presentar en el embarazo, ¿no? Y va a tener una acción básicamente a nivel en el trabajo de parto, ¿no? Lo que va, lo que va a hacer es va a producir una relajación, y eso lo vamos a ver cuando hagamos trabajo de parto. Va a producir una relajación a nivel de la sínfisis púbica, ¿no? Que va a permitir que por acción mecánica obviamente se tenga que abrir más la pelvis. Y a nivel renal, ¿qué es lo que, a nivel renal, qué es lo que va a hacer? Va a favorecer una mayor síntesis de la endotelina y del óxido nítrico. Y estos dos, ¿no? Van a favorecer la vasodilatación renal, favoreciendo de este modo también, con esto favoreciendo también que la tasa de filtración glomerular también aumente, ¿no? Y como va a haber una vasodilatación renal, obviamente con esto la resistencia de las arteriolas aferentes y eferentes, por lo tanto, va a disminuir, ¿no? Por lo tanto, con esto va a aumentar mucho más aún todavía, va a favorecer, ¿no? El aumento del flujo sanguíneo renal y por lo tanto la tasa de filtración glomerular. Bien. A su vez, acá no se ha hablado mucho de la función renal. eh, Va a haber, lo que va a suceder también es que va a haber más pérdida, ¿no? De aminoácidos, va a haber una mayor pérdida de vitaminas hidrosolubles. Mm, Erasmo, ¿y la creatinina, qué pasa con la creatinina y con la depuración de La creatinina creatinina? va a disminuir, doctora. Muy bien, disminuye, ¿no? Ligeramente disminuye. O sea, disminuye hasta 0,7, 0,5. Y por lo tanto, cuando vamos a decir que ya es patológica en una gestante, no va a ser igual que en una mujer no gestante, ¿no? Una mujer diremos que es patológico, que hay una probable enfermedad renal, ¿no? Con valores mayores a 0,9, que es muy diferente en una mujer no gestante. Ahora, ¿qué pasa con la depuración de creatinina, Erasmo? No sé si tienes alguna lámina de esto. La No, no, depuración de doctora. creatinina. La depuración de creatinina va a ser también más alta, ¿no? Va a ser más alta. Eh, ¿Qué más? Y lo que va a suceder con todo esto, ¿no? Va a ser que va a haber un edema postural, obviamente por la presión, ¿no? Va a haber un edema postural en el día y en la noche va a haber va a haber una nicturia. ¿Por qué crees, Erasmo? Va a haber una nicturia. Y en el día hay un edema postural, ¿no? Entonces, por eso es que orinan de poco en poco, no es una polaquiuria. Pero en la noche hay una mayor diuresis, ¿no? Por eso es que hay nicturia. ¿Y por qué creen? ¿Por qué creen que va a suceder eso? A ver, ¿alguien por qué cree que va a suceder una nicturia en la gestante?
A ver, ¿alguien? Ya, lo que sucede, miren, en el día, a ver, Brian, a ver, dime. Doctora, ¿no sería por la posición de la paciente que va a estar en decúbito? Entonces eso permite que haya una mayor filtración, ¿no? Y mayormente en la noche va a orinar, que va a ser la nicturia. Exacto, ¿no? Es por eso, es por la posición, pues, ¿no? Como les digo muy bien, Brian. O sea, lo que sucede, como les decía, ¿no? Va a haber en el día, va a haber un edema postural y en la noche va a haber una mayor diuresis, incluso nicturia, ¿no? Hay una nicturia porque en la noche, como dice su compañero, por la posición, ¿no? Va a estar acostada y esto obviamente va a permitir una mayor movilización de líquido y por eso es que la paciente está que orina toda la noche, ¿no? Entonces, eso es algo normal. Por eso cuando es importante entender esto, porque las pacientes vienen a la consulta, ¿no? Y dicen, en las noches orino mucho, entonces eh, uno cree que es algo anormal, pero no, eso se entiende por esto, ¿no? Y es normal, pues, ¿no? Es normal. Eh, ¿Qué más? Hay algo también que tenemos que entender, es importante en el sistema urogenital, la glucosuria, ¿no? Acordémonos que en la gestante va a haber una mayor tasa de filtración glomerular y por lo tanto esto también va a favorecer, ¿no? Va a favorecer la glucosuria, ¿no? Y aparte que de por sí también hay una disminución en la capacidad de poder reabsorber, ¿no? Disminuir la capacidad de reabsorción a nivel del túbulo, ¿no? A nivel tubular. Y por lo tanto, va a haber una glucosuria, ¿no? En la gestante normalmente hay, pero de todos modos, si encontramos una glucosuria, pues a grandes concentraciones, de todos modos hay que descartar que no haya una diabetes mellitus, ¿no? Una diabetes gestacional, puede suceder, ¿no? Entonces, pero si es que no encontramos diabetes gestacional, no asustar a la gestante, ¿no? Porque lo más probable es que sea por este mecanismo que le estoy diciendo, ¿no? O sea, va a haber una glucosuria por el aumento de la tasa de filtración glomerular y porque disminuye la capacidad de reabsorción a nivel tubular, ¿no? Eh, ¿Qué más podemos encontrar creer que es algo patológico? La hematuria, ¿no? En las gestantes es frecuente encontrar hematuria y eso no significa necesariamente que sea algo patológico, ¿no? Porque en la gestante lo que sucede es más si estamos en un trabajo de parto, obviamente que el cervix va a tener que sangra al momento de dilatar, hay un pequeño sangrado, ¿no? Y esto obviamente por contaminación va a aparecer puede haber una microhematuria porque hay sangrados muy leves, ¿no? Que puede producir una microhematuria. Entonces, no necesariamente significa algo patológico, ¿no? Hay que descartar que no sea una contaminación. ¿Qué más podemos encontrar en la orina? Proteinuria, ¿no? ¿Cuál es el valor o lo normal en una mujer no gestante o en cualquier persona que no sea gestante, ¿no? Varón o mujer? La proteinuria, ¿cuándo decimos que es una proteinuria patológica? A ver, Shareli Solange, ¿cuándo la proteinuria es patológica? Shareli, ¿estás? Sí, sí, doctora. A ver, Shareli, Cuando es, ¿con cuánto es patológico la proteinuria? cuando es mayor a 150. Claro, ¿no? Mayor a 150 es patológico. Muy bien. Pero en la gestante, justo por lo que les decía, ¿no? Por la hiperfiltración, porque hay una mayor tasa de filtración glomerular y porque de por sí la capacidad de reabsorción, acá lo puso su compañero, ¿no? La capacidad de reabsorción de por sí está disminuida, ¿no? En la gestante, va a haber una proteinuria, pero será patológica solo en la gestante con una proteinuria mayor a, ¿alguien sabe cuánto cree que es? A De ver, 300 ¿alguien? miligramos, doctora. Perdón, Brandon. 300 300. miligramos. Muy bien, Noelí, muy bien, jóvenes. Entonces, mayor a 300, ¿no? En una gestante diremos que es entonces, que es proteinuria patológica mayor a 300. ¿Y en qué caso tendríamos que estar pensando
a ver si alguien cree, a ver si alguien sabe qué patología estaríamos pensando con una proteinuria mayor a 300. ¿Qué creen en una gestante? Una preeclampsia, doctora. En una preeclampsia. Muy bien, Diana, muy bien. Exacto, en una preeclampsia. Tenemos que descartar que no haya preeclampsia, ¿no? Entonces, para eso vamos a tener que pedir todo un perfil de preeclampsia. Entonces, acordarnos que la proteinuria mayor a 300 en una gestante será patológico. Bien. Ahora, hay 3 formas que nosotros podamos tomar la muestra de proteinuria, ¿no? Una es mediante el dipstick, ¿no? La proteinuria cualitativa por tira reactiva en el dipstick. La otra es mediante recolectar la orina, ¿no? Para una proteinuria en 24 horas. Y la otra manera es de hacer el dosaje de la relación albúmina-creatinina, ¿no? Entonces, con estas 3 formas podemos descartar también que hay una proteinuria patológica. Entonces, lo que tenemos que aprender a descartar en este caso es, ¿no? Aprender a descartar qué es lo patológico y qué es lo normal en una gestante, ¿no? Bien. ¿Qué más? La dilatación ureteral, ¿no? Y acá su compañero puso, ¿no? La dilatación ureteral es más a predominio derecho. ¿Y por qué era? A ver, Por ¿alguien? la dextroversión que va a haber, doctora. Ya, muy bien. Uno es por la dextrorotación, ¿no? Uno es por la dextrorotación. ¿Por qué más puede suceder, Erasmo? Aparte de la dextrorotación. O sea, en realidad lo que sucede, vean, en la gestante, el útero a medida de que va creciendo, ¿no? Ya se va haciendo extrapélvico. ¿Qué es lo que sucede? Este útero va a empezar a ocupar el espacio, ¿no? Va a empezar a ocupar el espacio donde estaban los uréteres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A los uréteres los va a desplazar. Los desplaza y va a comprimir también a los uréteres, ¿ya? Va a comprimir a los uréteres. Entonces, por esta compresión es que sobre todo va a suceder esto a nivel pélvico, ¿no? O sea, a nivel de la pelvis, porque no va a comprimir todo, ¿no? Al momento que el uréter está entrando a la pelvis y el útero crece, es ahí donde comprime el uréter, ¿no? Sobre todo el uréter derecho. Y esto va a producir, pues, se produce por la dextrorotación, ¿no? Como dice su compañero, es por la dextrorotación. Entonces va a haber una hidronefrosis, pero, ¿cómo se diría? Una hidronefrosis, pero desigual, ¿no? ¿Por qué? Porque como el útero de por sí hay una dextrorotación, entonces más se va hacia el lado derecho donde va a comprimir, ¿no? En el lado izquierdo no lo comprime tanto. O si lo comprime, esta compresión va a ser, bueno, le va a ayudar a que esta compresión no sea de tal manera. ¿Por quién? Por el sigmoides. El sigmoides, ¿qué es lo que va a hacer? Al intentar comprimir también hacia el lado izquierdo, ligeramente, el sigmoides sube y por lo tanto, ¿qué va a suceder? Es como si estuviera acolchonado, ¿no? El uréter, queda como acolchonado encima del uréter, perdón, encima del sigmoides. De esa manera, el uréter izquierdo, el uréter izquierdo no va a tener esa hidronefrosis como sí sucede en el lado derecho. Entonces hay una hidronefrosis desigual, ¿no? A predominio del lado derecho, que se va a producir, 1, por la dextrorotación, ¿no? Y 2, en el lado izquierdo no sucede porque está acolchonado gracias al sigmoides, ¿no? Gracias al sigmoides. Bien, entonces va a haber una mayor relajación, una mayor dilatación, una compresión, ¿no? En esa zona, y por lo tanto, ¿qué va a pasar hacia la parte de arriba de la pelvis hacia arriba? O sea, el uréter, ¿qué va a pasar? El uréter que va hacia arriba va a estar dilatado, ¿no? Comprimido en su parte distal y a nivel
proximal va a estar dilatado, no va a haber una dilatación. Y esto obviamente, ¿qué es lo que va a producir? Va a hacer que que la orina quede concentrada, quede ahí atrapada, ¿no? Y por lo tanto sensible a que haya infecciones urinarias. Por eso es que las infecciones urinarias en la gestante con bacteriuria asintomática se tiene que dar tratamiento, ¿ya? Se tiene que dar tratamiento. Bien. ¿Qué más a nivel? A ver, la siguiente lámina, por favor. Entonces hemos hablado de la compresión ureteral, de la dilatación ureteral, y en la vejiga. Bueno, en la vejiga hay poca, hay, hay muy pocas modificaciones, pero puede generar, como acá dice, un pequeño edema a nivel de la mucosa, ¿no? Y que después las gestantes, bueno, cuando ya son puérperas, se quejan, ¿no? Que hay como un ardor, como si fuera una disuria, pero en realidad no necesariamente es una infección urinaria, ¿no? Si no se debe a esto lo que pone su compañero, ¿no? Porque va a haber un edema, va a dejar una mucosa edematosa, hiperémica, ¿no? A nivel vesical. Entonces, como si fuera una cistitis, sin necesariamente significar que sea una infección urinaria, más es por el edema localizado que se produce en la gestación, ¿no? Por la compresión que va a suceder también del útero hacia la vejiga, ¿no? Deja una lesión edematosa. Y con eso, pues, esa pequeña, bueno, como si fuera una disuria, ¿no? Pero no es una disuria que sea por una infección urinaria, ¿no? Sino es por este edema que deja, ¿no? Bien. Entonces, vean las, las modificaciones, ¿no? Que va a suceder a nivel de la, a nivel urinario. Entonces, prácticamente más es una dilatación ureteral proximal, como les decía, por vía mecánica. Pero también que hay un efecto también hormonal, ¿no? ¿Debido a quién? A la progesterona. La progesterona es la que va a producir también una dilatación, como veíamos en la anterior clase. La progesterona, pues actúa a nivel de todos los músculos lisos, ¿no? Entre ellos también, pues, los uréteres, ¿no? Por lo tanto, va a producir también una dilatación hormonal, ¿no? No solamente mecánica. Claro que la mecánica tiene mucho que ver acá, pero también va a haber una dilatación hormonal, ¿no? Por la progesterona. Muy bien. Gracias, Erasmo. Gracias por tus Ya, láminas. doctora, gracias a usted. Bien, ¿a quién le tocaba, por favor, a nivel digestivo? Kelly Vaca, doctora, ahorita presento. Muy bien, por favor, Kelly. Entonces ya hemos visto, ¿no? Los cambios que van a suceder a nivel cardiovascular. A ver, recordando, Michelle, ¿qué cambios, mientras va a poner tu compañía, qué cambios vamos a tener a nivel cardiovascular, principalmente, rapidísimo? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, básicamente lo que indicó es un aumento de lo que es el volumen vascular, ¿no? Esto se va a ver entre las 28 y las 32 semanas. Y bueno, eso básicamente sería el principal. ¿En qué más? Que no solo aumenta el volumen vascular, ¿no? Por lo tanto, si aumenta el volumen vascular, ¿qué sucede luego con la presión? Bueno, otra cosa que mencionó también usted, doctora, que resaltó fue los edemas, ¿no? Que van a presentar en los miembros inferiores, en las gestantes. Y básicamente esto también mencionó que era algo que asustaba, ¿no? A las gestantes, pero es algo que se podría considerar fisiológico en cuanto al proceso de gestación, ¿no? Esto va a ser debido a lo que es la compresión de lo que es la vena cava, y esto va a hacer que el retorno va a ser un poco más difícil, ¿no?
Pero también mencionó que hay que tener bastante cuidado si es que encontramos edema en lo que son miembros superiores, quizá rostro, edema palpebral, ya que eso no está considerado como normal, ¿no? En cuanto a la presión arterial, también mencionó que el primer y segundo trimestre iba a estar disminuido, ya que iba a haber vasodilatación, ¿no? Esto por acción de lo que es la progesterona, y iba a producir también a causa de esto, una relajación, ¿no? En todo lo que es el músculo liso. Eso, doctorita. ¿Y el eje cardíaco? En cuanto al eje cardíaco, también mencionó que iba a estar desviado hacia la izquierda. Ujú. ¿Qué más? ¿Alguien más? Bueno, las otras cositas que mencionó también es que iba a haber un soplo sistólico funcional, no tener cuidado que no iba a haber uno diastólico. También iba a haber un aumento de lo que es la frecuencia cardíaca. En cuanto a la resistencia vascular periférica, también iba a estar disminuida, esto por un efecto hormonal de lo que es la progesterona, a nivel de lo que es la vasodilatación, y el volumen minuto también iba a aumentar, ¿no? Se iba a mantener alto hasta más o menos 4 a 5 litros antes de la gestación, y que lo que se consideraba normal, ¿no? Y hasta 6 litros por minuto en lo que es las gestantes. Muy bien, Michelle. Bien, Kelly, puedes continuar. ¿Se puede ver, doctora? Sí, Kelly. Ya, doctora, gracias. Ahora sí. Bien. Buenas tardes, doctora y compañeros. Voy a continuar con las modificaciones a nivel del sistema gastrointestinal en las embarazadas. Principalmente vamos a considerar de que gracias al aumento del útero, algunos órganos a nivel gastrointestinal se van a ver modificados, al igual que también gracias a la producción de algunas hormonas. A nivel esofágico vamos a tener principalmente la presencia de la pirosis o la acidez estomacal a causa de unas posibles secreciones ácidas que van a irritar lo que es el esfínter esofágico inferior. Mm, También esta puede estar influenciada por la posición del estómago que se ve modificado por el crecimiento del útero, la disminución también del tono del esfínter esofágico inferior y también a causa de que hay las presiones intraesofágicas van a estar bajas y las presiones intragástricas van a estar altas. Y también porque el peristaltismo esofágico, cuando la mujer está embarazada, va a disminuir en cuanto a su onda y también a su amplitud. Entonces esto va a dar paso a que se manifieste esta acidez estomacal. Nivel del estómago y del intestino, estos dos van a desplazar en dirección cefálica o hacia arriba a causa del crecimiento uterino. Por ejemplo, el estómago pueda que se vea modificado evidentemente y cause, ¿no? Lo que es también la pirosis. A nivel hepático, en el hígado, vamos a ver de que este no se va a modificar en cuanto a su tamaño, pero sí va a aumentar el flujo sanguíneo venoso, portal y el arterial hepático. Además, a nivel de concentraciones séricas, se va a duplicar la cantidad de fosfatasa alcalina total y va a disminuir la cantidad de albúmina sérica y de la albúmina corporal total, mientras que va a aumentar la leucina aminopeptidasa. Esta última es importante porque esta suele aumentar cuando hay una enfermedad hepática en una persona normal, más esta se ve evidentemente alta también en el embarazo. Además, la aminopeptidasa va a estar relacionada a una probable o a una futura producción de la diabetes insípida transitoria. Y bueno, algunos de otras concentraciones no les menciono porque se alteran de forma ligera, ¿no? Como es el aspartato transaminasa o la alanina transaminasa. En relación a la vesícula biliar, tenemos de que la progesterona va a ser la hormona que se va a encargar de disminuir la contractibilidad de la vesícula biliar, lo que va a dar paso también a lo que es aumentar el volumen residual. Además, también se presenta un deterioro del vaciado y el aumento de la saturación de colesterol de la bilis, lo que en embarazadas multíparas da paso a la presencia de cálculos biliares. Y la retención de sales biliares, que no está bien, esta puede causar prurito en la embarazada y también lo que es la colestasis intrahepática, pero no está bien definida, por lo que
es algo que se está estudiando, ¿no? Para definirla adecuadamente en relación a las concentraciones séricas de ácidos biliares. Y finalmente, a nivel rectal, vamos a tener y es algo muy común, que se producen hemorroides. Estas principalmente a causa del estreñimiento y de la elevación de las venas rectales por debajo del útero. Eso sería todo, doctora. Gracias. Y a ver, Alejandra, tu primera lámina. Hola. Ya. Bien, ¿y qué pasa a nivel de la boca? De las encías. Mm, ¿No? Es parte también del sistema digestivo, ¿no? Y es algo que las gestantes se quejan con cierta frecuencia. Por eso es que cuando nosotros cuando hacemos los controles prenatales, mandamos dentro de la estrategia, enviar a odontología, ¿no? ¿Qué sucede a nivel dental? ¿Qué sucede con los dientes? mm. Las encías, ¿qué pasa? Doctora, por la misma, tal vez por el mismo reflujo, la pirosis puede causar lo que es la inflamación de las encías. ¿Ya? ¿Y eso qué se llama? Gingivitis, doctora. Mm, No. no, bueno, una gingivitis gestacional, bueno. Pero hay algo más. No leí más, doctora, sobre ese tema. Para eso tenemos varios libros, ¿no? Sería bueno que revisen también otros libros, y pongan al final de sus exposiciones la bibliografía que han revisado, ¿no? Una de ellas es el Williams, ¿no? Que es con el que más nos podemos guiar, el Williams. Eh, bien, a nivel, a nivel de la boca, lo que va a suceder, pues, bueno, va a haber una gingivitis gestacional, lo que dice su compañera, ¿no? Que va a producir sangrados, especialmente cuando se lavan la boca, ¿no? Y esto es de causa hormonal, pues, ¿no? Porque lo que va a suceder es una relajación igual de todo músculo liso y puede llegar a producir sangrados, ¿no? Sobre todo cuando uno se limpia la boca. Va a haber una mayor gingivitis gestacional, ¿no? En el embarazo. Y eso normalmente puede suceder. Pero aparte hay otra lesión que se va a ver en la boca, ¿no? En las encías. Hay una tumoración piógena, ¿no? Que se llama épulis. Hubiera sido bueno que pongas una imagen siquiera de esto, Kelly. A ver si para el siguiente puedas encontrar mejor ¿no? Estas definiciones. El épulis es un granuloma gingival, ¿no? Piógeno, que muchas veces incluso va a necesitar que tenga que el odontólogo hacer una incisión, ¿no? Para poder extraer este granuloma. También se llama épulis o angiogranuloma gingival. Es una gingivitis hipertrófica de las encías, ¿no? Que después puede regresionar espontáneamente después del parto, ¿no? Pueden ir saliendo en cada momento. Felizmente no es tan frecuente, pero sí se ve en algunas gestantes y que algunas veces incluso es tan molesto esto que puede requerir una extirpación quirúrgica, ¿no? ¿Qué más? Hay algo que con frecuencia viene en las gestantes, sobre todo en el primer y segundo trimestre, en el primer trimestre más que todo, vienen con una gran salivación, ¿no? Están que todo el rato, y uno cree que es por las náuseas, ¿no? Lo que pasa es que tienen mucha insalivación las gestantes, que todo el rato incluso están como queriendo vomitar y botarlo, ¿no? Pero que confunde como si fueran náuseas, ¿no? Es que es la salivación abundante que se presenta en la boca
e incluso es ácida por la pirosis que menciona su compañera, ¿no? Y esto debido a ¿qué? A la progesterona nuevamente, ¿no? La progesterona, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir una relajación, como les decía, hay una relajación de toda la musculatura lisa, en este caso a nivel intestinal. Entonces, va a disminuir el esfínter esofágico inferior, el tono del esfínter esofágico inferior, y con esto, pues, mayor posibilidad de pirosis. Igualmente va a disminuir la motilidad intestinal, por eso es el estreñimiento, ¿no? Aparte que también va a tener una acción mecánica, igual como cuando hablábamos de a nivel urológico, va a producir una compresión mecánica en los intestinos, lo que aún más, o sea, más de la parte hormonal, ¿no? Va a producir el estreñimiento. Entonces la gestante generalmente viene con que se estreñe, a pesar de que no come mucho, y come bastantes verduras, líquidos, igualitos, se estreña, ¿no? Entonces es lógico entender por qué, ¿no? Una por compresión mecánica y otro también por el factor hormonal, en este caso por la progesterona. E igual, lo mismo va a suceder con la vesícula, ¿no? Va a disminuir la contractilidad otra vez por la progesterona, ¿no? Y las gestantes, pues si han tenido antes una litiasis vesicular, pues ahora con mayor razón, ¿no? Va, van a, van a sufrir de cálculos biliares, ¿no? Van a sufrir de cálculos biliares. Entonces, por esto se recomienda, bueno, lamentablemente no sucede, generalmente los partos no son planificados, o perdón, los embarazos no son planificados, sino son, son fortuitos, entonces, como no planifican y sabiendo que tienen cálculos, pues en todo el embarazo empeora, ¿no? O sea, no solamente por la preexistencia del cálculo, sino por esto, ¿no? Porque eh, va a haber una disminución del vaciado y con esto pues una mayor formación de arenilla de cálculos biliares, ¿no? Y trayendo con esto las molestias, ¿no? El dolor durante toda la gestación y lamentablemente no se puede operar, ¿no? No se puede operar porque hay una pérdida, sino pérdida gestacional. La única manera es tener que terminar el embarazo para poder hacer una colecistectomía, ¿no? Entonces, va a haber una mayor producción de cálculos a nivel de la vesícula biliar. Y esto también es importante entender que la fosfatasa alcalina, ¿no? Va a estar incrementada, como dice acá su compañera, hasta 2 veces más el valor de la fosfatasa alcalina. Y eso no necesariamente significa que haya alguna alteración hepática, ¿no? Eso es normal por la gran función que en este caso está por el hipermetabolismo que está pasando en la gestante. Lo que sí es patológico es que las transaminasas, ¿no? Las transaminasas estén elevadas. Eso sí es patológico. Y cuando están elevadas las transaminasas, también tenemos que pensar igual en preeclampsia, ¿ya? Entonces, ya estamos viendo una segunda forma de ver la preeclampsia, ¿no? De hacer el diagnóstico. La primera hemos dicho con una proteinuria. Claro que no es un criterio estricto, porque a veces puede haber preeclampsia sin proteinuria. Bueno, eso ya lo vamos a ver cuando hagamos preeclampsia. Y lo que sí va a ser alterado es si es que las transaminasas están elevadas, ¿no? Normalmente en el hígado, las transaminasas están normales, ¿no? O ligeramente elevadas, pero en preeclampsia más del doble del valor de las transaminasas ya lo consideramos como parte, ¿no? de la preeclampsia. Bien, la fosfatasa alcalina entonces va a estar elevada. Y obviamente, como va a haber estreñimiento por el vaciado que está más lento, ¿no? Debido a la progesterona, van a haber hemorroides, pues, ¿no? Hemorroides que se van a incrementar más en el trabajo de parto y en el parto de porcino, ¿no? Durante todo el embarazo, porque es igual va a suceder con los prolapsos, ¿no? Entonces, cuando vean al siguiente año en ginecología,
El prolapso es ¿por qué? Porque dicen por el parto, ¿no? No es por el parto, ¿no? Recordemos que son 9 meses que el bebito está, que la gestante está cargando pues un peso y esto obviamente pues va a tener que distender los músculos, todo el piso pélvico, ¿no? Y favoreciendo de esta manera el prolapso. Entonces, igual hay gestantes que han tenido cesáreas, pura cesárea, pero igual tienen prolapso, ¿no? Sin haber pasado el trabajo de parto, ¿no? Entonces, es por el peso. Igual sucede con las hemorroides, ¿no? Igual sucede con las hemorroides. Por el peso es que se va a incrementar, si es que han tenido antes, con mayor razón, ¿no? Se va a incrementar las hemorroides. Y acá hablaba su compañera de las sales biliares, ¿no? Y una retención de sales biliares, ¿no? Este, del, del ácido urso desoxicólico, ¿no? Y está relacionado con colestasis gestacional. Pero no todas las gestantes lo tienen, ¿no? Entonces y es una alteración patológica, ¿no? Hay varios criterios, también lo vamos a ver después. Hay varios factores de riesgo, hay varias factores de riesgo en las que vamos a tener gestantes con este problema de colestasis, ¿no? Es como una alergia al feto. No todas las gestantes hacen esto, ¿no? No todas. Tiene que ver de dónde viene, ¿no? Por ejemplo, los mapuches, los chilenos, tienen mayor índice de colestasis gestacional, no así en el Perú, bueno, más en el norte algunos, ¿no? En el norte y algunos del sur, pero en el centro no se ha visto mucha colestasis, no se ve mucho. Bien, entonces, esto a nivel digestivo. Sería bueno que revises eso, lo que te comenté, por favor, Kelly, del épulis, ¿no? A ver si nos traes para la siguiente una figurita para que vean tus compañeros cómo se ve ese épulis. Bien. Doctora, gracias. Ujú, gracias a ti. A nivel hematológico, luego, ¿no? ¿Quién tenía que exponer, por favor? Los cambios hematológicos. Este, allá. Ah, sí, ¿no? Bien, ¿quién falta? Ah, ya, está bien. Bien, entonces, como hemos visto, son varios los cambios fisiológicos que vamos a tener a nivel sistémico, ¿no? Pero también hay otro cambio, ¿no? A nivel de la piel. A ver, ¿qué cambios creen que haya a nivel de la piel? ¿No era a nadie piel? A ver, de dermatología. ¿Qué cambios creen que vamos a tener al nivel de la piel en la gestante? La aparición de estrías, doctora, en el vientre de la gestante por la distensión abdominal. Muy bien, ¿no? Unas son las estrías o llamada también línea bruna. Muy bien, gracias Alejandro. Exacto, ¿no? Son las estrías que vamos a tener a nivel del abdomen, ¿no? Por la distensión del útero, ¿no? Y obviamente va a producir estas lesiones, pero no, no, no todas las gestantes van a tener este problema. También tiene que ver mucho el tipo de piel, ¿no? El tipo de piel en las gestantes. No todas van a hacer esto. Entonces, lo que vamos a tener básicamente van a ser esas pigmentaciones cutáneas que se van a aparecer en la gestante. En una de ellas es de su compañero, las estrías, ¿no? La otra, como decía Alejandro, es la línea bruna o la hiperpigmentación que va a ser solamente en el centro del abdomen, ¿no? Este, y eso es debido a quién? ¿A qué hormona? ¿Quién da la coloración de la piel?
A ver, jóvenes, ¿quién? ¿Qué hormona es la que pigmenta? Gracias a quién tenemos la pigmentación normal en nuestra piel. Es A ver, eso. la melanina, doctora. Muy bien, claro, Brian. Gracias, Brian. Exacto, la melanina, ¿no? Entonces, gracias a la hormona estimulante de los melanocitos, ¿no? Que va a producir esta pigmentación, ¿no? Que se va a presentar desde más o menos el segundo mes, a partir del segundo mes, no del embarazo, ¿no? Recién a partir del segundo mes empieza a aparecer con mayor intensidad esta pigmentación cutánea, ¿no? En la cara, el cloasma, ¿no? El cloasma gravídico el cloasma gravídico, que se va a estar presente a nivel de la frente, en las mejillas, el labio superior, ¿no? Y en la nariz. Y a nivel de las mamas, en las mamas donde se va a pigmentar intensamente, a nivel de las areolas mamarias. En el abdomen, como decía su compañero, ¿no? En la línea bruna, ¿no? Se va a convertir la línea bruna. A nivel de los genitales externos, igual también, ¿no? En los labios, la vulva, el ano tienen una hiperpigmentación mucho más intensa, ¿no? Ahora, y esto pues debido a la hormona estimulante de los melanocitos. Y aparte, no solamente esta hormona es la que va a estar presente, ¿no? En esta hiperpigmentación, sino también la misma progesterona, ¿no? Que es la hormona del embarazo también va a tener un efecto de tal modo que va a estimular a los melanocitos para esta pigmentación. Las estrías gravídicas, como decía su compañero, ¿no? A nivel del abdomen, no solamente en el abdomen, sino también en las caderas, ¿no? Y en las mamas también incluso se llegan a producir esta pigmentación. A nivel del abdomen, aparte, también vamos a tener las arañas vasculares, ¿no? Las telangiectasias, y que sobre todo es bastante frecuente ver en las gestantes, no solamente también en el abdomen, sino también en la cara, en el cuello, ¿no? En los brazos, ¿no? Eh, también, y esto más pues por los estrógenos, ¿no? Eh, También de qué se quejan las gestantes, en algunas, no todas, pero hay un prurito gestacional. Eh, y no, y esto se relaciona también con lo que mencionaba su compañera, ¿no? Con la colestasis gestacional. La colestasis gestacional se caracteriza justo porque es un prurito intenso a nivel sobre todo en la palma de las manos y de los pies, y es a predominio nocturno, ¿no? ¿Y es por qué? Porque hay un incremento de las sales biliares ¿no? El incremento en las sales biliares, ¿no? Entonces, esto es como si fuera una alergia que tienen las gestantes al nuevo ser que esté en su cuerpo, ¿no? Y reacciona de esta manera. No es como la colestasis que ustedes han estudiado en cirugía, ¿no? Es una colestasis gestacional que solo sucede en la gestante y desaparece con el parto. Inmediatamente termina el parto, a la semana después del parto puede estar todavía una semana más, a la semana, 2 semanas máximo, están desapareciendo todos esos síntomas, ¿no? Pero ya inmediatamente termina el parto, los síntomas van disminuyendo, ¿no? Pero el prurito es intenso, es desesperante para la gestante, ¿no? Y solamente es en las palmas de las manos y de los pies. Y dependiendo incluso de la cantidad de sales biliares que puedan estar alojando, que puedan estar teniendo o están reteniendo estas gestantes, no solamente puede estar en las manos y pies, claro que lo más típico es encontrar ahí, ¿no? Sino también el resto del cuerpo, y por eso están arañadas por todos lados, ¿no? En todo su cuerpo. Y esto es pues en las noches, y es realmente muy, muy, ¿qué sería? Trágico, no sé si, es muy fuerte ese prurito, ¿no?
y tiene que ver con con la retención de estas sales biliares, ¿no? Del ácido urso desoxicólico, ¿no? Y ahora el tratamiento es muy difícil. Si se les da clorfenamina, calma un rato, unos 5 minutos y luego otra vez, ¿no? Y luego otra vez. Incluso se les da unos ungüentos que se preparen el seguro, ¿no? Para poder disminuir, pero les disminuye solo un rato, pero es realmente desesperante ver cómo están con ese prurito, ¿no? Y en las noches es peor, ¿no? Es mucho más aún. ¿Qué más? Eh, Obviamente las gestantes también van a acumular más grasa, ¿no? Y por el mismo edema, ¿no?, que va a haber en la piel, se pone más tensa, más brillante la piel, ¿no? La piel de la gestante, por eso es mucho más, justo por esa, se ve más delicada, más fina y por el edema, ¿no?, más brillante. A eso le llaman la belleza gravídica. ¿No? Algunas gestantes incluso pueden presentar también caída del pelo, sobre todo a nivel de la zona, a nivel de la frente, ¿no? Sobre todo en esa zona, ¿no? Pero esto luego se revierte, ¿no?, en el puerperio. No inmediatamente, pero al mes, 2 meses ya se está revirtiendo. Ahora también igual vamos a tener una modificaciones en las mamas, ¿no? Va a haber una hipertrofia mamaria y hemos dicho que esto va a ser gracias al estriol, ¿no? Una hipertrofia mamaria. Va a haber una hiperplasia glandular, un aumento del tejido adiposo, ¿no? Y obviamente, pues, va a haber una retención de líquidos en la mama. Y pueden llegar incluso a producir estrías también. En algunas gestantes incluso hay tanta tensión en esta zona que, que presentan signos de mastodinia, ¿no? Las mismas gestantes al inicio, incluso desde el inicio de la gestación, ni bien está saliendo el HCG, ¿no? La beta-HCG y la progesterona, sienten una tensión en las mamas, ¿no? Como que les pica, eh, se torna más sensible la mama. Obviamente también los pezones van a crecer, se van a tornar más hiperpigmentados, ¿no? Y alrededor hay una circulación venosa que se ve un tanto azul, a eso se le llama la red de Haller. ¿Qué va a pasar también? Y hay algo característico también en las gestantes, la temperatura, va a aumentar la temperatura, sobre todo en la cara y en el cuello. Y esto se va a deber pues a la progesterona nuevamente, ¿no? Por la progesterona. Hay una hipertermia que va, que va a producir una elevación de la temperatura, ¿no? De 0.5 grados centígrados más o menos, ¿no? Que se va a ver sobre todo a partir del segundo trimestre del embarazo, ¿no? Y esto por la hormona por la progesterona, la hormona del embarazo. Y bueno, ya habíamos hablado de qué es lo que sucede con el edema sobre todo de los miembros inferiores. No es un edema que va a ser a nivel del área, hasta un edema que llega solamente hasta los tobillos, ¿no? Pero si llega más allá, como les decía en la anterior clase, pues eso ya es patológico, ¿no? En los muslos ya es patológico. Entonces ahí, si es que es un edema de esa manera, también tenemos que estar pensando en la preeclampsia, ¿no? En la preeclampsia. Entonces vean cómo estas modificaciones a nivel del sistema nervioso, a nivel general, van a producirse estos cambios eh, estos cambios fisiológicos sin necesariamente significar una patología, ¿no? Una patología en la gestante, y eso es normal, tenemos que entenderlo.
eh, como decía ayer, sobre todo a nivel cardiovascular, ¿no? ¿Qué va a suceder? Va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y eso no necesariamente significa también que esté habiendo algún problema cardíaco, ¿no? La desviación del eje a la izquierda, el soplo sistólico funcional, pero si es un soplo diastólico, eso ya es patológico, ¿no? Eso ya no es normal. Y que la presión arterial disminuya, ¿no? Sobre todo en el primer y segundo trimestre. Y como ya vamos a ver, eso se debe al efecto de la placenta. Una vez que el sincito trofoblasto comienza a ingresar, ¿no? Ingresa hacia la decidua y después a los vasos uterinos. Entonces va a generar todo un cambio fisiológico que no solamente se va a reflejar a nivel local, ¿no? Sino a nivel sistémico. A nivel sistémico. Entonces vamos a tener una gran vasodilatación, un aumento de volumen, generándonos pues el edema, que es la principal causa de consulta de las gestantes, sobre todo las primerizas, porque las multis ya conocen cómo es, ¿no? Entonces las primigestas vienen a emergencia porque se han hinchado los pies, porque tienen, incluso vienen porque tienen una ligera cefalea. Ahora, la cefalea también se entiende, ¿por qué? Por la progesterona igual, ¿no? Va a producir una vasodilatación y esto va a generar también una cefalea que puede durar incluso, puede ser a veces durante todo el embarazo, pero es una cefalea ligera. Tenemos que descartar cuando veamos preeclampsia, es muy diferente a la cefalea intensa que refiere la gestante en el segundo trimestre. Entonces ahí sí tenemos que descartar que no sea preeclampsia, ¿no? Que no sea preeclampsia. Entonces, junto con la hipertensión y los exámenes que se tienen que pedir, ¿no? Entonces vamos a descartar que no sea una preeclampsia. Entonces, con esto tenemos que aprender a diferenciar lo normal, ¿no? O sea, la cefalea, por ejemplo, se presenta desde el inicio del embarazo, pero es una leve cefalea, no es una cefalea tan, tan deprimente como sí sucede en la preeclampsia, ¿no? Pero igual tenemos que tomar también, tenemos que evidenciar, ¿no? Que no hay algún otro problema. Si es que esa cefalea se acompaña de hipertensión, entonces ya es otra cosa, eso sí es patológico. Pero una cefalea sin hipertensión, entonces lo más probable que sea por la progesterona, sobre todo si se presenta desde el inicio, ¿no? Desde el primer trimestre del embarazo. Bien, muy bien, jóvenes. Si hay alguna pregunta, ¿está ahí? ¿Quedó claro? ¿Alguien que quiera comentar algo más? Muy bien. Entonces, a ver, vamos a hacer. Bien. Si no hay una pregunta, entonces vamos a ver. Vamos a continuar con el siguiente tema. Vamos a hablar un poco de lo que es semiología obstétrica. A ver, ¿dónde está para compartir? Ahí está acá. Bien. ¿Se ve mi pantalla, por favor? Gracias. Bien, entonces vamos a ver lo que es un poco de semiología obstétrica.
Entonces, para que hablemos de semiología obstétrica, tenemos que entender bien estos pasos antes de entrar al tema, ¿no? Cómo es el control prenatal, cómo es la historia clínica obstétrica y cómo se tiene que hacer esa evaluación gestacional, ¿no? Y con todo esto, la semiología obstétrica. Bien, entonces para el control prenatal, lo importante, jóvenes, lo importante es hacer una buena historia clínica, ¿no? Para esto, la idea era disminuir la mortalidad materna. ¿Qué es lo que ha sucedido hasta hace unos cuantos años? Hasta hace 10 años, ¿no? La mortalidad materna en Latinoamérica pues era muy alta y sobre todo en nuestro país. En los años 2000, 2004, los 90, inicios de 2000, la mortalidad materna realmente llegó a altos niveles, ¿no? Entonces el objetivo fue disminuir la mortalidad materna. Y para este objetivo, lo importante era, primero, hacer un adecuado control prenatal, institucionalizar el parto, ¿no? Y la legalización del aborto. Lamentablemente en nuestro país, pues, todavía el aborto no está legalizado, pero vamos a ver, es una de las principales, también es una causa de mortalidad materna muy fuerte, ¿no? El aborto. Sobre todo estamos hablando acá del aborto clandestino. Entonces, con un adecuado control prenatal y un parto institucional por lo menos, se ha disminuido bastante la mortalidad materna. Entonces, la idea es hacer un adecuado control prenatal. Y para ello tenemos estas características, que el control prenatal sea precoz. ¿Qué significa? Que ese control sea desde el primer trimestre del embarazo, que se capte lo más pronto posible la gestante, que sea periódico. O sea, ¿qué significa esto? Que se tiene que estandarizar cada cierto tiempo, tiene que venir la gestante a su control prenatal y que se le haga un examen integral, no solamente la parte de la gestación, ¿no? Sino integral. Y acá, y aparte tiene que ser un enfoque intercultural, ¿no? Reenfocado. ¿Qué significa? Que tengamos que adaptarnos a la cultura de nuestras gestantes, ¿no? Entonces, para eso es que la Asociación Latinoamericana se ha reunido, ¿no? Y se ha creado esta historia clínica que es realmente interesante. ¿Dónde está? Entonces, vamos a ver acá cómo es que no me acepta. Se ha hecho estas cartillas de control prenatal. Ya imagino que algunos ya lo han visto en los hospitales en sus rotaciones, sobre todo cuando han hecho los cursos de atención primaria, ¿no? Se ha hecho esta cartilla que es súper completa, pero lo importante de todo, jóvenes, es que nosotros tengamos que hacer, que tengamos que llenar todo, porque es en una sola hoja, pero tiene todo lo necesario como para que nosotros podamos hacer un adecuado control prenatal, ¿no? Vean todos estos ítems y es en una sola hoja y es muy interesante. Entonces, vean, por ejemplo, acá, ¿no? Podemos poner desde el número de la historia, desde acá, desde el control prenatal, ¿no? El apellido y nombre de la paciente, el establecimiento donde se está atendiendo a la gestante, ¿no? El origen, ¿no? El número de DNI de la paciente. Incluso, miren, tenemos el tipo de seguro, si es salud o es privado. Entonces, vean que tenemos todo.
empezando con la anamnesis, dirección, dónde vive, en qué localidad, en qué sector, cómo podemos, a la paciente, a la gestante, cómo podemos, localizarla, ¿no? Para eso se hace esta historia clínica, de modo que esta cartilla se le entrega a la gestante y en cualquier parte uno ve y está todo, si está todo completo, ya sabemos todos sus factores de riesgo, la podemos ubicar, ¿no? Y aparte se tiene que tener una copia de esto en la historia clínica, ¿no? Miren, tenemos su teléfono, la historia clínica, tenemos todo. Ocupación, importante llenar la ocupación, la edad. Entonces, y vean, si ustedes se han dado cuenta, tenemos unos cuadritos, unos que son de amarillo, blanco y rojo, ¿no? ¿Qué es el amarillo? Lo amarillo significa, acá dice, signo de alerta. Un signo de alerta, o sea, significa que tengo que tener cuidado con esa gestante. ¿Y qué significa el rojo? El rojo significa que requiere seguimiento continuo. O sea, que sus controles prenatales tienen que ser más seguidos, que tengo que tener un mayor control. Entonces, veamos. Por ejemplo, edad. Va a ser un factor de riesgo, ¿no? Va a ser un factor de riesgo si es que mi gestante tiene menos de 15 años o es una mujer con una edad materna avanzada, más de 35 años. O es muy joven o es muy mayor. Ahí están ambos los rangos extremos, ¿no? Más de 15 años, o digo, menos de 15 años o más de 35 años. Estudios. Será un factor de riesgo que tengo que tener alerta, ¿no? Que tengo que estar en alerta, o sea, no hacer un seguimiento continuo, pero sí alerta. Tengo que estar detrás de esta paciente cuando es analfabeta, ¿no? Cuando es analfabeta, eso es un factor de riesgo, pero que no requiere un seguimiento continuo, pero sí que yo esté alerta, ¿no? El estado civil. Miren, blanco, no me preocupo si es casada, si es conviviente. O sea, ¿por qué? Porque tiene alguien que esté a su lado, ¿no? O sea, tiene una relación estable. Pero será muy diferente si es madre soltera, ¿no? O es viuda, o tiene algún otro problema, ¿no? Incluso, miren, tenemos para poner el nombre del padre del recién nacido. Entonces, eso es la parte de anamnesis. Antecedentes, vean. Vamos a tener los antecedentes obstétricos. ¿Qué significa? Esto es el gesta y el para. ¿Qué es gesta? O sea, ¿cuántas veces la paciente ha gestado? Para, ¿qué es para? Partos, el número de partos que ha tenido, sea por vía cesárea, miren, el número de partos, sea por vía cesárea o por vía vaginal. Entonces, acá voy a poner las gestaciones. Puede haber dado parto o esa gestación pudo haber terminado en aborto, ¿no? Igual es una gestación, ¿no? No ha terminado en parto, pero sí ha terminado en aborto. Entonces, vean, aborto está en amarillo. ¿Qué significa amarillo? Alerta, ¿no? Entonces, eso significa alerta. Por lo tanto, tengo que estar alerta si ha tenido abortos. ¿Por qué es un factor de riesgo el aborto? Y esto espero que se acuerden hasta el final. ¿Por qué? Porque el aborto, en el momento de, especialmente si ese aborto ha terminado en degrado uterino, por eso en la historia hay que poner, ¿no? Ha tenido abortos, pero es muy diferente que haya tenido un aborto, pero el aborto ha sido un aborto espontáneo, terminó expulsando todo ese endometrio, estado delgado y no ha sido necesario hacer un legrado. Es muy diferente a aquel que sí ha entrado en legrado o ha sido un aborto provocado, porque han tenido que hacer han tenido que raspar. Y el hecho de raspar, de limpiar todo el endometrio, ¿qué me genera? Me genera cicatrices. Y por lo tanto, esa cicatriz, ¿en qué se va a convertir luego? En la posibilidad de que cuando crezca la placenta, cuando se forme la placenta, se va a adherir la placenta a esa cicatriz, ¿no? Como se va a adherir, como una adherencia, se va a adherir y no va a, normalmente la placenta, ¿no? Tiene que subir hacia el fondo. O sea, al inicio está hacia abajo, pero luego migra, ¿no? Se va hacia el fondo uterino.
Pero ¿qué va a pasar si esa placenta está abajo? Se convierte en una placenta previa. Ahora vamos a hacer un dibujo acá. Entonces, va a ser un riesgo, si por ejemplo este es el útero, ¿no? Este es el endometrio. Entonces, si yo entro con una legra, ¿no? Y empiezo a raspar todo esto, ¿qué me va a dejar? Cicatrices. De modo que cuando se produzca la gestación, sobre todo si es acá en la parte de abajo, la placenta luego que se va a adherir acá, ¿no? Se va a quedar acá. Y normalmente la placenta está acá, pero luego sube hacia el fondo y se queda aquí la placenta, ¿no? Y el bebito está abajo. Pero ¿qué pasa si es que esa placenta se queda acá? Se llama placenta previa. ¿Por qué? Porque el bebito está encima. Acá está el bebé y aquí está la placenta. Entonces, esta placenta, ¿qué va a pasar? Cada vez que haya contracción va a sangrar. Este bebito va a poder nacer por vía vaginal, imposible, va a ser cesárea. Entonces, por eso el aborto es un factor de riesgo. Pero, más que el aborto, ¿cuál es el principal factor de riesgo donde sí, acá, donde sí requiere un seguimiento continuo es la cesárea? Por eso vean acá, jóvenes, la cesárea está en color rojo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la cesárea nosotros hacemos un corte acá, en el segmento inferior. Uy. Se hace un corte acá y hay una mayor posibilidad con esto de que este genere placenta previa, incluso acretismo placentario. ¿Qué es el acretismo placentario? Es una placenta previa que después ha penetrado tanto que no solamente ha entrado en la mucosa, o sea, se ha quedado en la mucosa, en el endometrio, sino ha pasado el miometrio, incluso puede llegar a sobrepasar el miometrio, ¿no? Y pegarse a la vejiga o a los intestinos, bueno, más a la vejiga que está acá adelante, ¿no? ¿No? Y esto es una causa de muerte materna o de histerectomía, va a terminar en histerectomía. Entonces, por eso la cesárea, vean, está en rojo. Por eso la cesárea está en rojo. Entonces, ven acá. Entonces, el aborto es, ¿qué hemos dicho? Signo de alerta. La cesárea sí es un signo de seguimiento continuo, ¿no? La cesárea. Por eso. Entonces, acá vean, ponemos el número de gestaciones, acá ponemos el número de abortos, partos. Entonces, partos pueden ser vaginales o los que han terminado por cesárea. Y hay que poner cuántos, ¿no? ¿Cuántos partos vaginales, cuántas cesáreas? De estos partos vaginales, ¿cuántos han nacido vivos o han nacido muertos? A eso le vamos a llamar óbito fetal. ¿Ya? Óbito fetal. Uy. Y de los nacidos vivos, ¿cuántos viven actualmente? ¿Cuántos han muerto en la primera semana o después de la primera semana? También es un signo de alerta, ¿no? Sobre todo para el pediatra, ¿no? Para nosotros también, porque tenemos que averiguar por qué ha muerto ese bebito. ¿Ha tenido alguna malformación congénita, o ha sido por el mismo parto, o ha presentado un sufrimiento fetal? Entonces tenemos que averiguar el por qué ese bebito ha muerto, ¿no? Porque de pronto ha sido un parto vaginal, ¿no? Pero ese parto vaginal ha tenido tanto traumatismo que ese bebito ha hecho sufrimiento fetal. Entonces, pero ¿por qué? Hay que averiguar el por qué ha hecho sufrimiento fetal. De pronto haya sido una macrosomía fetal, un feto muy grande. Entonces, para que no pase eso en la gestación actual, ¿no? De repente va a tener que terminar en una cesárea programada. Entonces, el por qué es importante, por qué ha muerto ese niño, tenemos que averiguar, ¿no? Entonces está. Entonces es importante averiguar el por qué ha muerto ese bebito, ¿no? Nos va a ayudar mucho para este siguiente embarazo, ¿no? O ha habido óbitos fetales. El porqué del óbito fetal también, ¿no? Por ejemplo, principales causas de óbito fetal, ¿cuál es? Diabetes, la diabetes gestacional, una causa. O una restricción de crecimiento intrauterino. ¿Por qué no ha crecido bien ese bebito? Ha tenido TORCH, de repente ha tenido una infección por toxoplasma, por rubiola. ¿Qué es lo que ha sucedido? Entonces tenemos que averiguar todo esto, ¿no? Ahora,
Si ha tenido el recién nacido de mayor peso, ¿con cuánto? ¿No? Para descartar si es que no hay una desproporción cefalopélvica, por ejemplo, ¿no? Porque no necesariamente significa que haya sido una pelvis estrecha, sino ha sido un feto grande. La mujer ha podido tener una buena pelvis, una pelvis ginecoide, pero el feto era muy grande, entonces más de 4 kilos. Ahí vamos a decir feto grande, ¿no? Entonces es importante también llenar acá. Entonces con esto sale el gestapara. Ahora bien, miren, ha sido una sola, ahora la gestación actual, esos partos, los partos que ha tenido, han sido uno, dos, han sido gemelos que ha sido un embarazo múltiple, han tenido menos de 2.500 gramos, entonces tenemos que pensar que es una restricción de crecimiento intrauterino. Si ha sido prematuro, entonces tenemos menos de 37 semanas, ¿no? Entonces tenemos que averiguar qué es lo que ha sucedido. La gestación anterior, en la gestación anterior también, mire, dentro de los antecedentes, ¿cómo ha terminado esa gestación? ¿Ha terminado en parto vaginal? Entonces, si es parto vaginal, no es un factor de riesgo. ¿Ha terminado en cesárea, en aborto, en un ectópico? ¿Por qué está en amarillo esta cesárea? Porque es de la gestación anterior. ¿Cómo ha terminado? ¿O no aplica? El periodo intergenésico también es adecuado. En un periodo intergenésico largo, más de 2 años, sobre todo en una gestante que ha terminado por cesárea, si es menos de 2 años, es un periodo intergenésico corto. Entonces, lo más probable es que ahora va a terminar también en cesárea. Entonces, también es otro factor de riesgo. Es importante averiguar, ¿no? O no. O de repente tiene un periodo intergenésico, corto o ha sido adecuado, sí o no, vean, ¿no? Entonces, miren, para que pueda llenar, incluso acá podemos poner cuánto es ese periodo intergenésico entre la última gestación y la actual, ¿no? Si fue aborto, ¿qué tipo de aborto fue? ¿Un aborto incompleto, un aborto completo? O sea, un aborto incompleto, ¿qué significa? Un aborto incompleto que ha venido sangrando y como está sangrando, obviamente que ha tenido que terminar en legrado uterino. Si ha sido un aborto completo, entonces lo ha botado todo solito, no es necesario hacer ningún legrado. Entonces es muy diferente este tipo de aborto, ¿no? Si ha sido un aborto frustro o retenido, esto ya lo vamos a ver cuando hagamos, ¿no? Abortos. ¿Por qué? Porque con esto tengo que descartar que no haya habido alguna malformación congénita. Si ha sido un aborto séptico, probablemente si es que se ha hecho en otro lugar o no, y se ha hecho con medidas adecuadas o no, o con el adecuado profesional también, ¿no? Lactancia materna, ¿hubo o no hubo? Miren, si no hubo, el por qué no hubo. Tenemos que averiguar también, de repente la mamá, no sé, tenía, digamos, un cáncer. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha lactado? O si ha lactado antes de los 6 meses, también es un signo de alerta. 6 meses o más, ¿no? El lugar del parto, ¿dónde ha sido? Ha sido en el domicilio, vean, y es un signo de alerta, o ha terminado en un establecimiento de salud. Si ha sido captado o no esa paciente, y en qué semestre, en qué trimestre del embarazo, o ha sido referida por un agente comunal. Antecedentes familiares, vean, ¿ha tenido algún antecedente familiar o no? ¿O ha tenido antecedentes familiares en la familia, ¿no? Alguien con alergias, con enfermedades hipertensivas. Es importante porque la enfermedad hipertensiva, lo más probable, si ha sucedido en la mamá, también ahora va a suceder, ¿no? Epilepsia, antecedente de diabetes, enfermedades congénitas, enfermedades múltiples. Si ha tenido malaria, presión alta, hipotiroidismo, neoplasia o tuberculosis pulmonar. Dentro de los antecedentes personales, igual, ¿no? Si tiene o no algún factor de riesgo, ¿no? Si ha habido antecedente de aborto, y cómo ha sido ese aborto. ¿Ha sido un aborto habitual, un aborto recurrente? ¿Ha tenido un antecedente de alcoholismo, alergias a medicamentos, violencia, asma bronquial, cardiopatías? Vean, miren, el antecedente de cardiopatía y el tipo de cardiopatía también es un factor de riesgo que necesita seguimiento. Está en rojo, vean. O ha tenido una cirugía pélvica uterina, no necesariamente cesárea, ¿no? Por ejemplo, una miomectomía,
¿no? Entonces es un factor de riesgo, igual como si fuera una cesárea. Entonces, si por ejemplo, ha tenido una miomectomía, se ha operado, ahora depende también de dónde se ha operado esos miomas, ¿no? De en qué parte han estado, si ha estado cerca al segmento, en la cara anterior, en la cara posterior. Eso también nos va a ayudar para definir el tipo de factor de riesgo, ¿no? El tipo de factor de riesgo. Y cuando se ha operado, si esa miomectomía, digamos, ha sido hace 6 meses y se embaraza después de 6 meses, tiene un alto riesgo, mucho mayor todavía de producirse luego una ruptura uterina. Acuérdense que es un útero que tiene una cicatriz, entonces puede terminar en ruptura uterina, pues sí, ¿no? Ah, ¿qué más? La diabetes, el antecedente de diabetes. Vean que no es igual que la cardiopatía, ¿no? Que esta diabetes puede que esté controlado o no. En cambio, una cardiopatía, sobre todo esas cardiopatías congénitas, las de Ehlers-Danlos, por ejemplo, hay cardiopatías que están contraindicadas en la gestación, ¿no? Eclampsia, que es muy diferente, por ejemplo, la preeclampsia, porque en la eclampsia ya esta paciente ha convulsionado, ¿no? Y esto es un factor de riesgo porque hay una mayor posibilidad de que ahora también vaya a ser una eclampsia con una alta mortalidad materna. Las enfermedades congénitas, las enfermedades infecciosas, la epilepsia. La epilepsia, por ejemplo, miren, está en amarillo. O sea, pudo haber convulsionado, pero no ser una... Y hay que descartar, también hay que aprender a descartar si ha sido esa convulsión, ha sido porque ella ya ha estado convulsionando antes o ha sido una eclampsia. Es muy diferente, tenemos que aprender a diferenciar también, ¿no? Preguntar bien en la anamnesis. Las hemorragias postparto también está en rojo, vean que necesita mayor seguimiento. En cambio, la paciente con hipertensión arterial es muy diferente, ya no es una hipertensa crónica, ¿no? Que se puede estar controlando desde un inicio. El uso de coca, de infertilidad, neoplasia, ¿no? O el uso de otras drogas, parto prolongado, la preeclampsia, prematuridad, retención de plaquetas, tabaco. La tuberculosis pulmonar, miren, está en rojo, ¿no? Tiene mayor seguimiento, trastornos mentales, el VIH-Sida también, ¿no? Por la posibilidad de comprometer ahora no solamente a la mamá, sino al feto, ¿no? Entonces vean cómo nosotros tenemos que averiguar el tipo de antecedentes personales, ¿no? Las vacunas, igual, las vacunas previas, si ha tenido, ¿no? Sus vacunas para la rubiola, para la hepatitis, papiloma, fiebre amarilla. Hay algunas vacunas que están contraindicadas en el embarazo, sobre todo aquellas que son, las vacunas que son de virus vivos, ¿no? Atenuados. Esas, por ejemplo, están contraindicadas en la gestación, ¿no? Eso en cuanto vean afiliación y antecedentes. Entonces, miren cómo llenando todo, si nosotros llenamos todo, podemos llevar un muy buen control prenatal. En el embarazo actual ahora, ¿cómo es, no? Su peso habitual, esto es antes del embarazo, ¿cuánto mide? Ahora las dosis de antitetánica, no se ha recibido, ¿no? Sus dosis antitetánicas, ¿o no? El tipo de sangre, vean, es muy diferente un tipo de sangre O positivo a una que tenga RH negativo. Por ejemplo, el grupo sanguíneo RH negativo, el grupo RH negativo, tienen mayor problema, por ejemplo, el RH negativo en incompatibilidad de grupo sanguíneo para el feto y más para el feto, ¿no? Entonces, tenemos que averiguar bien el tipo de sangre, ¿no? Sobre todo para el feto, ¿no? Porque hay una alta posibilidad de que ese recién nacido después vaya a morir, vaya a tener hidrosfetal, va a tener hidrosfetal, entonces van a hacer con una serie de complicaciones. Entonces, averiguar el tipo de sangre, ¿para qué? Para poder inmunizar a la paciente, ¿no? Y sobre todo averiguar si es que también el papá es un RH positivo, ¿no? Si es RH negativa la mamá y el papá RH positivo, pues va a ser ese problema, pero si ambos son negativos, entonces no va a haber ningún problema, ¿no?
Pero miren, es un gran factor de riesgo que tenemos que identificar, ¿no? A nivel prenatal. Ahora, si la mamá fuma o no, cuántos cigarrillos por día, si usa drogas o no, ¿no? Eso en cuanto a antecedentes. Ahora, en el embarazo actual, vean, ¿qué más tenemos que poner? La fecha de última regla, ¿no? La fecha de última regla. Y acá lo que tenemos que poner es cuándo inició la fecha de última regla, no cuándo terminó. Aquí tenemos que tener que preguntar bien, ¿no? Porque generalmente cuando les decimos, ¿cuándo ha sido tu fecha de última regla? Las mujeres todas nos dicen el último día que menstruó. Y no, la idea de poner acá es el inicio del ciclo menstrual. O sea, cuándo empezó la fecha de última regla. Ser más precisos en eso, ¿no? Y si tiene dudas o no, porque si tiene dudas, vean, es un signo de alerta, ¿no? Es un signo de alerta. ¿Por qué? Porque va a depender del dato que la mamá nos dé para poder saber si realmente, ¿no? Para poder saber si realmente ese bebito tiene la edad gestacional que le corresponde o no, o es prematuro, o es o de repente, o está bien. Entonces, nos va a llevar a dudas, ¿no? O es un embarazo prolongado, o es un prematuro, o es normal, entonces, o está adecuado, ¿no? Entonces, es importante averiguar la fecha última regla. Pero como felizmente en todo hay solución, si la mamá no sabe su fecha última regla, para eso nos va a ayudar la ecografía. Pero no todas las ecografías, nos va a ayudar la ecografía del primer trimestre. Vamos a tener entonces, durante el control prenatal, mínimo, ¿no? Se le tiene que hacer 3 ecografías. Una en el primer trimestre, ¿no? Ya vamos a ver después por qué. En el primer trimestre, lo que tenemos que sacar es la ecografía. ¿Para qué? Para saber la edad gestacional, viendo el embrión, ¿no? Viendo el embrión. No interesa ver tanto el saco gestacional, sino el embrión con latido. Entonces ahí le voy a sacar una medida del embrión y con eso me va a dar por la ecografía una edad gestacional. Entonces esa es más precisa si es que la mamá no se acuerda su fecha última regla, que va a ser muy diferente si yo tomo en el segundo o en el tercer trimestre, ¿no? ¿Por qué? Porque ese bebito no va a ser igual, pues, ¿no? Pueda que sea un feto o la mamá sea grande y el bebito o el embrión sea muy grande, pero que no corresponde a la edad gestacional, ¿no? No, porque es como cuando vas al colegio, ¿no? Tienes varios niños y no todos los niños pesan igual, no todos los niños tallan igual, pero todos sí tienen 7 años. Pueden haber niños más gorditos, otros más flaquitos, y no porque este tiene 10 kilos más, no, este tiene que tener 11 años. Y este niño porque tiene menos peso, tiene 7 años, ¿no? Pero no, pues eso depende del crecimiento, cómo ha crecido, depende de cómo ese flujo sanguíneo. Por eso es que cuando les hablaba hace un rato del flujo sanguíneo es importante, porque va a depender de ese flujo sanguíneo, cómo llega al bebito para que él pueda crecer o no adecuadamente. Entonces, antes de que eso suceda, ¿no? En el primer trimestre yo tengo que sacar una ecografía para asegurarme de que realmente ese bebito tiene esa edad gestacional. Entonces, con esto, la idea es ecografía de primer trimestre nos ayuda para saber la edad gestacional. También nos ayuda ¿para qué? Para saber cuántos fetos hay. Puede que sea un embarazo múltiple, ¿no? O también me puede ayudar para saber si es un embarazo eutópico, o sea, que significa que el embarazo está dentro del útero, o es un embarazo ectópico, que está fuera. Para eso me ayuda la ecografía del primer trimestre. En cambio, la ecografía del segundo trimestre es una ecografía que me va a ayudar para ver si hay alguna anomalía congénita que si recordemos cuando hablamos de desarrollo, cómo es la organogénesis, ¿no? Si se están formando adecuadamente los tejidos, si hay alguna alteración o no. Y la ecografía del tercer trimestre me ayuda para saber peso gestacional, cómo está pesando ese bebito, ¿no? ¿Bien? Entonces, cada ecografía pero va a ser muy diferente que venga la mamá y me diga, no me acuerdo cuándo ha sido mi fecha última regla, y le voy a hacer una ecografía y está con una gestación bastante avanzada. Entonces, no me va a ayudar. Van a haber algunos signos clínicos
que me podrían ayudar, como por ejemplo medir el cerebelo, ¿no? Pero no va a ser pues tan exacta como si yo mido como si yo hago una ecografía en el primer trimestre. Bien, entonces, si la mamá no se acuerda, muy bien, lo importante es la ecografía, pero ¿de quién? La ecografía del primer trimestre. Si no, entonces con la ecografía del segundo trimestre, este es para el primer trimestre, si no, entonces con la ecografía del segundo trimestre y en la ecografía del segundo trimestre, ¿qué es lo que voy a medir? Acá bien dice, diámetro biparietal. Y en la ecografía del primer trimestre lo que yo mido es la longitud corono-nalga, o sea, la longitud desde la cabecita hasta la nalga, ¿no? Y puedo poner incluso acá la fecha. Entonces, poniendo yo la fecha que le he hecho la ecografía y cuántas semanas le he sacado, con eso puedo sacar luego su probable fecha de última menstruación, ¿no? Luego, para con eso, hacer el seguimiento en cada control. Entonces, vean lo importante de sacar la fecha de última regla. Y con esto va a sacar, pues, lo que dice acá, la fecha probable de parto, ¿no? ¿Cómo se saca la fecha probable de parto? Ahora vamos a ver. Ahora, si en este paciente, esta paciente se ha hospitalizado, ¿no? Si se ha hospitalizado, vean, es un factor de alerta, ¿no? En amarillo. Y cuándo se ha hospitalizado y cuál es el diagnóstico de su hospitalización. O si ha ido a la emergencia por algún problema grave, cuándo y cuál ha sido el diagnóstico de su emergencia. Vean, como les decía acá, ¿no? Es un enfoque intercultural y reenfocado. ¿Por qué reenfocado? Porque yo tengo que ver esto, violencia, la violencia de género, ¿no? Si esa paciente ha sufrido violencia o no, y en qué fecha, entonces le hago su tamizaje, veo si ha habido, y cuándo se le ha hecho este tamizaje de violencia de género, ¿no? ¿Qué más? El examen físico. ¿Cómo es el examen físico clínico? Si se le ha hecho, si no ha tenido un examen en el primer trimestre, si ha sido normal o ha sido patológico. Las mamas, ¿cómo ha sido, no? Las mamas, ¿cómo están? ¿Cómo está el cuello uterino? Hay que descartar que esa mujer no tenga cáncer de cuello uterino. Lamentablemente, si se ha embarazado, no se puede hacer nada, ¿no? Esperar nada más hasta que termine la gestación, para luego ver recién el tema del cáncer de cuello uterino. ¿Cómo está la pelvis? ¿Para qué? Para eso me va a ayudar para saber si esa pelvis es ginecoide o no. O sea, con eso digo, si con esa pelvis me va a permitir o no dar un parto vaginal o va a ser por cesárea. Si ha tenido sus controles odontológicos adecuados o no, ¿no? Entonces vean todo. Los controles odontológicos, justo lo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, del épulis. O si tiene caries. Creo que no les comenté esto. Bueno, en la gestante, bueno, por los estudios, normalmente la gestación no tiene por qué producir más caries que en una mujer no gestante, ¿no? No tiene por qué. Pero se tiene que hacer su control, ¿no? Porque acuérdense también que estas gestantes se descalcifican, ¿no? Entonces, tenemos que hacer todo un control integral, por eso es integral, ¿no? Porque todo, miren, todo se ve, la parte clínica, la parte ginecológica y hasta odontológica. Incluso en otras, bueno, esta es una que ha hecho el MINSA, pero hay unas que están ya, las que ha hecho el CLAB el original, que es del Congreso Latinoamericano, que se hizo, y se hizo esta ficha CLAB, se llama por eso ficha CLAB, ese ha sido del Congreso Latinoamericano y Panamericano, ¿no? Se ha intentado poner lo más completo posible, ¿no? Entonces de ahí luego cada país lo ha adaptado, ¿no? De acuerdo a sus condiciones. No está, por ejemplo, la del MINSA, pero ahora ya están modificando algunas cosas, ¿no? O están incrementando. Bien. Miren, los exámenes de laboratorio también tenemos, ¿no? O sea, cómo ha sido la hemoglobina en el primer trimestre, o no se hizo. Hemoglobina en el segundo trimestre y la hemoglobina en el tercer trimestre, ¿no? O al alta. ¿Qué fecha se le hizo? La glucosa, ¿no?
Importante también, si se le ha hecho no test de tolerancia a la glucosa o no, no para descartar diabetes mellitus gestacional, si ha sido normal o anormal, o no se hizo, ¿no? Igual para descartar sífilis, ha sido reactivo o no reactivo el BDRL, ¿no? O el FTA, ¿no? Todo el diagnóstico para sífilis, vean, ELISA, VIH, ¿no? La fecha en que se hizo, el Western blot, que se hizo un examen de HTLV1, TORCH, ¿no? Toxoplasma, esto se imagino que ya están, o ya lo han visto, ¿no? Toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, herpes y otros que se están añadiendo a esta infección TORCH, que entre ellas está sífilis y VIH también, ¿no? Entonces, TORCH se le hace con S más. La gota gruesa para descartar malaria, ¿no? Los exámenes de orina, si había leucocituria, nitritos, urocultivo, el BK, listeria, tamizaje para ver la hepatitis B, ¿no? Cómo ha salido el PAP, pero esto se tiene que hacer en el primer trimestre, no se hace después porque la propia gestación por el estado hormonal también va a alterar el Papa Nicolau, ¿no? El PAP de cervix para descartar cáncer de cervix o no, o se le echa un IVA de repente, ¿no? Que es la inspección visual con ácido acético. Se le ha hecho colposcopía o no, y qué fecha, y cuál ha sido el resultado de todo esto, ¿no? Entonces, vean, miren cómo es una ficha, como les comentaba, ha sido con un enfoque intercultural y reenfocado, precoz, ¿por qué? Porque se tiene que captar desde el primer trimestre, periódico, porque se tiene que hacer cada cierto tiempo, se tiene que hacer sus controles prenatales, integral, ¿no? Se le ve en forma integral a la gestante, no solamente desde la parte ginecológica, ¿no? Entonces, miren, y esta es la segunda, por la parte de atrás, la segunda parte del examen, ¿no? En donde también, aparte, se tiene que, bueno, esta es otra ficha, donde se tiene que hacer en cada control prenatal, vean, en cada control, cada vez que va a venir, se le va a hacer el examen, donde se va a pedir, no, acá salió mal, se hace un examen del peso, cómo está el peso, cómo está la altura uterina, cómo está la frecuencia cardíaca fetal, cómo está, en qué posición está este feto, si está en longitudinal cefálico izquierdo, derecho, podálico, está en transverso, ¿no? Cuál es la frecuencia cardíaca de la mamá, la frecuencia cardíaca fetal, cuánto de peso ha ganado cada vez, ¿no? Entonces y en cada uno se pone el personal que ha hecho y en qué establecimiento de salud, ¿no? Para cada control prenatal, y acá se pone la fecha que está viniendo la gestante, ¿no? Entonces, vean los controles que tiene que hacerse, ¿no? Los controles en cada visita que se le haga, ¿no? Entonces, vean que realmente es una ficha completa donde se llena básicamente todo, e incluso tenemos acá, tenemos la ficha, ¿no? De cómo está creciendo la altura uterina en esa mamá, si está de acuerdo o no al percentil, está ganando o no, o está yéndose más allá del peso que se espera, ¿no? En cada control prenatal. Entonces, este es el CLAP, que lo ideal sería que lo llene, que el personal de salud, principalmente los médicos, seamos quienes llenemos todo. Lamentablemente, no llenan todo. O damos esta función a las obstetras, ¿no? A las obstetrices que están trabajando en el centro de salud, y nosotros no lo hacemos. No, déjale ahí. Tenemos cierta desidia, no sé qué es lo que pasa con los médicos, que en realidad nosotros deberíamos liderar haciendo correctamente las cosas, ¿no? Para llevar un adecuado control prenatal, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser un factor de riesgo? El factor de riesgo obstétrico es la posibilidad de aparición o incremento de complicaciones en el embarazo, en el parto o en el puerperio, que puedan ocasionar una mortalidad materna infantil, o lo que es peor, secuelas transitorias o permanentes en el feto, en la madre o en el recién nacido.
Entonces la idea con todo, con toda esta ficha, miren, por ejemplo, esta ficha es la ficha CLAP de Chile es esta, ¿no? Miren, es cuestión de formas, ¿no? Como por ejemplo ellos hacen de acuerdo a lo que hace el CLAP, ¿no? De la OPS, ¿no? Este es el CLAP. Pero miren, ellos lo han adecuado también a su realidad, ¿no? Entonces, en la misma ficha, miren, acá ponen igual los mismos datos, fecha de nacimiento, etnia, incluso le ponen el blanco, indígena, mestiza, negra. Si es alfabeto o no, si tiene algún estudio, ¿no? Entonces, es lo mismo, solo que lo han adaptado para su realidad, ¿no? Cada país. Mira, acá han puesto si fuma, alcohol, violencia o no, sus vacunas, ¿no? Miren, todo, VIH, sífilis. E incluso miren acá, lo interesante es acá si se le ha indicado el consumo de hierro, folatos, ¿no? O no, sí o no. ¿Cuánto es hemoglobina después de las 20 semanas, antes de las 20 semanas? ¿No? Si tiene el diagnóstico de toxoplasmosis o no, grupo sanguíneo igual, ¿no? Entonces vean cómo hacen sus consultas en cada control, es diferente acá la fecha, el año, la edad gestacional para esa época, cuánto tiene, cuánto es el peso materno, la presión arterial, cuánto es la altura uterina, con eso vamos también viendo si ese bebito está creciendo adecuadamente o no, en qué presentación está, si está en cefálico, podálico, está en transverso, ¿no? Cómo es la frecuencia cardíaca fetal, si hay movimientos fetales o no, si hay proteinuria o no, ¿no? Si esa gestación luego incluso si termina en parto o en aborto. Entonces, mira, incluso acá le aumentan si se han utilizado, si ha habido desgarros en el parto, si se ha usado citóxicos o no, si la placenta salió completa o se ha tenido una retención placentaria, ¿no? E incluso miren acá ponen el recién nacido, el actual, ¿no? Cómo ha nacido, si ha sido sexo masculino, femenino, su peso al nacer, cuánto ha sido su perímetro cefálico, perímetro torácico, o sea, le ponen toda la longitud, con cuánto de edad gestacional según Capurro. Entonces, vean, miren cómo cada país, de acuerdo a la ficha clave original, lo han adaptado para su realidad, ¿no? Entonces, el control prenatal por jóvenes es importante que se haga, ¿no? De acuerdo para identificar los principales factores de riesgo y para evitar después las complicaciones materno-fetales, ¿no? Sobre todo la muerte materna, porque es una tragedia una muerte materna, ¿no? Es una tragedia y eso se entiende. Muy bien, jóvenes, entonces nos quedamos acá. Nos vemos el día lunes. Para eso sus compañeros después me comunico con Doris para darle el día lunes. Te voy a dar los temas después para que puedan exponer tus compañeros. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, Doris. Muy bien, jóvenes. Entonces nos vemos ahí y nos vemos el día lunes para continuar con la clase. Gracias, doctora. Buenas tardes.